Solo daros la bienvenida. Soy Valentín Roma, soy el director de la Virreina Central Macha. Daos la bienvenida, agradeceos que estéis hoy aquí. Explicar un poco, nada, muy brevemente, un minuto, simplemente que esta charla se da en un marco que es el marco de la investigación que dirige, que comisaría Antonio Gómez Villar, que se llama La clase social, imaginarios y figuraciones políticas, aunque lo repito más o menos siempre, pero para los que no hayáis estado, es la primera vez que venís. Las investigaciones, los proyectos de investigación en Virreina cumplen un papel absolutamente central, son un dispositivo para nosotros tan fundamental o más que las exposiciones. Lo digo ahora porque parece que hay una exposición un poco más de alguien más reconocido como Jeff Wall, pero para nosotros os aseguro que desde el punto de vista de la banda ancha, de la importancia, de la relevancia, las líneas de investigación son muy significativas y de alguna manera comparten espacio institucional y espacio ideológico desde esta institución con las exposiciones, con las publicaciones, etcétera. La línea de investigación que dirige Antonio Gómez Villar, La clase social, imaginarios y figuraciones políticas, podéis también, que otras veces no lo digo, quizás que en todas las sesiones que hacemos en relación a las investigaciones, en relación a los programas públicos, están grabados, colgados y editados en la web. Nuestra web funciona un poco como un archivo en ese sentido, ¿sabes? Sobre todo en lo que tiene que ver con programas públicos, investigaciones, etcétera. Creo que ya empieza a ser un archivo significativo en ese sentido y se pueden reconstruir investigaciones que han durado mucho tiempo, se pueden reconstruir realmente por la web. Esta sesión yo creo que también la colgaremos, la grabaremos, pero bueno, quería invitaros también a otras, a que observaseis, a que vieseis otras investigaciones que hemos hecho desde otras perspectivas. Esta investigación de Antonio Gómez Villar para nosotros es muy significativa. Hemos trabajado mucho, de una manera muy intensa, con exposiciones, publicaciones, programas públicos. Hemos dedicado mucho trabajo a pensar la clase social, a pensar eso que llamamos la clase social. Y por lo tanto, pero nunca le habíamos dedicado un proyecto de investigación específico. Habíamos trabajado, Antonio, María Ruido y Marta Chávez trabajaron sobre aquella investigación que se llamaba Working Dead, que generó un libro y generó una publicación y un montón de cosas, pero específicamente es la primera vez que trabajamos la clase social, y es algo para nosotros muy importante. Entonces, este sería el marco en el que se da esta investigación. Estoy personal y como director de esta institución, estoy encantado que esté Luciana Cada aquí. Me parece una de las pensadoras importantes en este momento, pensadoras políticas importantes que analiza qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en diferentes ámbitos de la teoría política. Antes lo comentaba con ella, pero me gustaría compartirlo con vosotros y acabo. El libro República de los Cuidados, que es un libro reciente que ha publicado Luciana, me parece un libro me parece un libro audaz, me parece un gran proyecto, me parece el dibujo de un gran proyecto de recapitulación crítica sobre algunas categorías que histórica y sobre todo hoy en el presente tal vez están ennichándose en unos lugares que no son los lugares más productivos ideológicamente hablando. Me parece un libro que es casi un manifiesto y me parece un libro fundamental y que si no lo habéis leído os lo recomiendo. Nada más, bienvenidos y a ver estos dos autores que nos deparan. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todas a la segunda sesión, segundo seminario en el marco del proyecto de investigación sobre la clase social.
reitero los agradecimientos como el primer día a Valentín por la apuesta institucional que hace por la investigación y porque, como decía el otro día, creo que le otorga, ¿no?, un carácter constituyente a la institución. Quiero agradecer a Luciana por aceptar amablemente venir hoy a poder compartir una reflexión en que nos ocupan y nos preocupan. Y quiero agradecer también al artista Felipe Rivas San Martín, que ha tenido a bien cedernos la imagen de su trabajo que acompaña hoy esta actividad. El formato de la sesión de hoy es diferente al del primer día. Lo que hemos pensado con Luciana es que haremos 2 intervenciones. En primer lugar intervendré yo unos 25 o 30 minutos y después Luciana, para dejar luego espacio que nos quedará tiempo y tenemos especial interés en la discusión en torno al eje, ¿no?, que convocábamos y que nos convoca hoy bajo la idea de la naturaleza en disputa. Yo me voy a poner el cronómetro porque no soy muy dado a cumplir los tiempos. Quisiera hacer una breve intervención sobre dónde se encuadra o dónde se enmarca la reflexión que voy a compartir. Y lo que quiero presentar hoy es algo que se enmarca en una investigación más amplia, que trata de pensar el problema de la agencia política, el problema del sujeto político en nuestra coyuntura de crisis climática. Si se me permite la metáfora, creo que fue en 2010, me parece que fue en 2010 cuando Guardiola entrenaba al Barça y sacó un equipo sin delanteros, sacó como 6 o 7 centrocampistas, ¿no? Y un entrenador que respondió diciendo: yo no sé jugar sin delanteros. Pues parafraseando aquello, yo podría decir: yo no sé hacer política sin sujetos. Digamos, este es el leitmotiv que me anima a pensar cómo las nuevas posibilidades, cómo los nuevos conflictos que abren nuestra coyuntura, creo que responden o que habríamos de responder con la pretensión de gobernar la transición ecológica, con la pretensión de gobernar la crisis climática, ¿no? Y nuestro presente creo además que exige una doble tensión, y además es una tensión que está inscrita en una urgencia temporal. Por un lado, hay una serie de medidas económicas, sociales, para frenar la crisis ecológica que habríamos de haber impulsado ayer. Y al tiempo creo que hay una serie de necesidades estratégicas en el campo político emancipador que habríamos de haber tomado anteayer, digamos, ¿no? Esto quiere decir que hay que correr y atarse los zapatos al mismo tiempo, ¿no? Y creo que espacios como este están bien, ¿no?, para que podamos pensar algunas de estas cuestiones. O dicho de otra manera, me parece que cuando hablamos de necesidades estratégicas, las necesidades estratégicas creo que tienen que posibilitarnos hacer de la crisis climática una experiencia con impulso constituyente. Digamos, esta sería la idea. Entonces, si este es el marco general, digamos, ¿no?, de una preocupación de largo aliento, lo que hoy quisiera compartir, y que engarza con el hilo conductor también de lo que estamos haciendo en Virreina, es que creo que existen una serie de presupuestos filosóficos y políticos sobre el concepto de naturaleza que complican la tremenda y compleja labor que el ecologismo, y cuando hablo de ecologismo no hablo de un movimiento, no hablo de un partido ni un área de elaboración colectiva, digamos, vamos a entenderlo en un sentido amplio, que el ecologismo tiene por delante a la hora de configurar una agencia política. Efectivamente, creo que son muchas las premisas, ¿no?, filosóficas, epistemológicas, teóricas, con dimensiones éticas, ¿no?, inherentes al concepto de naturaleza, y además son muchas las significaciones, anhelos, sentidos, aspiraciones, incluso fantasías que podemos llegar a proyectar sobre ella. Y entiéndase, no pretendo aquí, digamos, pues ni aquí ni fuera de aquí, reevaluar nuestra relación con la naturaleza, ¿no?, y mi super yo académico en algún momento, digamos, ¿no?, me lleva hacia allí. La naturaleza desde los griegos es el problema filosófico por antonomasia, sino para que quede claro, digamos, el objetivo a plantear, es una cosa mucho más modesta,
una serie de advertencias, podríamos decir, sobre cómo pensar y no pensar la naturaleza y cuáles son las consecuencias políticas que se derivan de ello. En concreto son 4 las advertencias que me gustaría plantear. La primera tiene que ver con el peligro de creer que existe algo así como la naturaleza prístina, ¿no? O lo que podríamos llamar una fantasía, una inquietante fantasía, ¿no? Hace 2 veranos se sucedieron una serie de incendios, ¿no? Además, ¿no? Quemaron muchísimas hectáreas, ¿no? Con consecuencias ecológicas desastrosas. Y en aquel momento recuerdo que estaba oyendo la radio y en la radio, eso que se hace en los boletines informativos y que dan los titulares, ¿no? Con una musiquita de fondo, ¿no? Y siempre hay como un titular espectacular. El periodista, cuando fue a anunciar lo que venía luego a desarrollar la noticia, dijo una frase que a mí me hizo pensar. El periodista dijo: el fuego quema la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, de repente aquí, digamos, alguien puede pensar, ¿no? Que el periodista pues, no sabía, digamos, que el fuego fuera un elemento natural, o incluso se podría pensar que el periodista estaba diciendo que hay una persona que ha usado el fuego para quemar algo, ¿no? Y por tanto, digamos, sabría. Pero en cambio, a mí me hizo pensar, luego cuando desarrollaba la noticia, que lo que estaba presentando era una suerte de idealización de la naturaleza, ¿no? Había una concepción, y creo que es una concepción en algunas de las ontologías naturalistas y en algunas perspectivas de quienes están pensando, ¿no? Nuestra crisis ecológica, una conceptualización de la naturaleza como una suerte de exterioridad radical, estática y atemporal, digamos, ¿no? La naturaleza, ¿no? Presentada con mayúscula, sobre la que recae nuestra acción, digamos, ¿no? Por tanto, la naturaleza se enmarca en una especie de imagen detenida, ¿no? Es un principio inmóvil, ¿no? Una entidad inalterada, es una foto perfecta, ¿no? Además siempre aparece como un decorado sereno, un paisaje, ¿no? Es decir, la naturaleza como una postal, podríamos decir, ¿no? Y al mismo tiempo la naturaleza nos daría algo así como un tipo de seguridad y de confianza, ¿no? Porque sería algo profundo, es algo profundo y algo no corrompido, es una energía vital, ¿no? Si esto es así, además, esta conceptualización de la naturaleza suele venir acompañada, digamos, de que todo ella es orden, todo ella es armonía, tiende al equilibrio, se autorregula, etc. Por tanto, la naturaleza es un grado cero de la humanidad, ¿no? Es una especie de jardín del Edén, es una página en blanco sobre la que los seres humanos podríamos, ¿no? Realizar acciones, ¿no? Entender la naturaleza como una abstracción homogenizante. Esa idea de naturaleza libre, no horadada, al margen de la técnica, silvestre, ¿no? Tiene también una dimensión temporal. Y tiene una dimensión temporal porque es la creencia que podemos pensar una naturaleza prehumana, digamos, ¿no? Hay algo que existe, ¿no? Con anterioridad a lo humano. Y esta es la fantasía, creo yo. La fantasía de que existe la naturaleza originaria y la naturaleza prístina, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? A veces cuando leo determinados relatos sobre esta concepción de la naturaleza, a mí me pasa lo que a Voltaire cuando leía a Rousseau, ¿no? Me decía Voltaire, dice, me dan ganas de andar a 4 patas, digamos, ¿no? Porque hay como, digamos, ¿no? una dimensión melancólica, digamos, ¿no? sobre esto, ¿no? Ahora bien, si esto es así, si tuviéramos esta conceptualización de la naturaleza, entonces el ecologismo sería aquel tipo de proyecto político que habría de conservar la naturaleza en su estado virgen, protegida, reservada, ¿no? Vedada, ¿no? Y además tendría como segunda premisa, como segundo objetivo, posibilitarnos un acceso directo a ella, digamos, ¿no? sin mediación, en su propia inmanencia, digamos, o ofrecernos la posibilidad de experimentar la verdadera naturaleza, ¿no? Identificarnos, ¿no? Con ella en un nuevo mundo ordenado, en un nuevo mundo equilibrio. Es decir, es la posibilidad, el ecologismo sería aquel proyecto político que nos permite adentrarnos en la verdadera naturaleza, ¿no? Que es una concepción clausurada, creo, que es una concepción metafísica. O sea, la naturaleza es un osito de peluche al que cuidar, digamos, ¿no? Si la naturaleza se convierte en algo externo, que contiene una promesa de vida feliz, que contiene una promesa de vida en armonía, ¿no?
que contiene la posibilidad de volver a lo originario ahora perdido, es también obviamente una mirada nostálgica, digamos, es un régimen de visión, es una manera de ordenar, ¿no?, las imágenes del pasado. Y esa nostalgia contiene un conservadurismo sensible, un conservadurismo existencial. Hay toda una política de los afectos sobre una forma de vida pasada que se presenta idealizada, ¿no? Desde una perspectiva, como dirían mis amigos y amigas lacanianos, ¿no?, desde una perspectiva psicoanalista, se podría decir, ¿no?, que se usa la naturaleza para hacer un síntoma con la que expresar nuestros deseos, nuestros temores, nuestras fantasías, etc. Bien. Segunda, entonces esta sería la primera advertencia, ¿no? Entender la naturaleza en su sentido originario prístino, ¿no?, como una realidad inalterable, y qué función habría de cumplir el ecologismo si esto fuera así. Segundo, el segundo, y tiene directa relación con este primero, es un modo, vamos a decir, religioso de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Porque esta idealización de la naturaleza que vengo contando, entendida cual ente sagrado, a veces posibilita también una suerte de acercamiento espiritual, digamos. Es decir, habría una hipótesis sacralizante, ¿no?, en la que la naturaleza es erigida en nueva diosa, ¿no? Es decir, la idea de que la naturaleza es una especie de unidad suprema y que posee algún grado de perfección tiene claras influencias de tipo teológico, donde se invoca una nueva deidad, donde la naturaleza, entonces, lo que le queda es tomar el lugar de lo divino, ¿no? Y yo creo que en nuestro presente son muchas las tentativas espiritualistas, ¿no?, que proponen explicar la crisis climática y ecológica a través de su sentido oculto, ¿no? Fijaos que en uno de sus últimos libros, Jorge Riesman ha propuesto la noción de conversión. Y la noción de conversión la ha propuesto para apelar a la necesaria transformación, ¿no?, de nuestras creencias y de nuestras concepciones de vida sobre el placer, sobre la felicidad, sobre el bienestar material, sobre la vida buena. Y esta noción de conversión, además, la hace derivar o la toma citando al filósofo israelí Avishai Margalit, que dice lo siguiente: entiende por conversión la capacidad de los seres humanos de arrepentirse de sus pecados, en el sentido secular del término, esto es, de abandonar los malos derroteros, ¿no? Riesman, sí. Esta invocación, digamos, ¿no?, pagana, ¿no?, que reduce la crisis ecológica a una dimensión, digamos, cuasi religiosa, en el fondo solo puede resolverse a través de un salto de fe, digamos, ¿no? Es decir, hay una necesaria conversión religiosa en la que, no toda, pero sí que creo que hay parte del lenguaje moral y del lenguaje educativo en relación a las cuestiones religiosas que plantean una especie de examen de conciencia de un pecado verde, ¿no?, con la gramática consiguiente de la confesión, de redimir el pecado, un propósito de enmienda, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, desde esta perspectiva, entender la naturaleza como entidad suprema a la que le debemos temor y respeto, ¿no?, esta idea celestial, podríamos decir, ¿no?, y este espiritualismo romántico, ¿no?, con el que muchas veces se acompaña, parte de una narrativa religiosa esencialista, idealizada, porque cree que existe el jardín del Edén, digamos, ¿no? Es decir, hay la ligación con el primer punto, ¿no? Existe algo así, ¿no?, como una naturaleza orgánicamente unitaria. Y la degradación ecológica, en el fondo, es conceptualizada como una caída, digamos, ¿no? Y hay algunas perspectivas del antropoceno, ¿no?, hay algunas perspectivas, no todas, y no como categoría analítica, que es muy interesante, pero hay algunas perspectivas del antropoceno, sobre todo aquellas que hacen depender del uso del fuego, el inicio de la era del antropoceno, donde creo que aquí hay una dimensión del nosotros pecadores que no hemos sabido escuchar a la tierra y hemos violado sus designios, digamos, ¿no? Y por tanto, ¿no?, hay algo, ¿no?, de la contaminación como pecado, lo orgánico, ¿no?, como una forma de salvación, etcétera, etcétera. Tercer punto, o tercera dimensión o advertencia. Convertir a la naturaleza en un sujeto, digamos.
Creo que existe una pulsión sustancializadora, vamos a decirlo a lo grande, que tiene que ver con la pretensión política de convertir a la naturaleza en un sujeto, ¿no? Y esto creo que nos lo encontramos a diario, yo creo, en muchas campañas de sensibilización, ¿no? que además no digo que tengan esta pretensión, pero que de manera implícita creo que se siga, ¿no? Lemas, por ejemplo, ¿no? Necesitamos compartir el mundo con la naturaleza, ¿no? O necesitamos crear una nueva humanidad que respete la libertad y los deseos de la naturaleza, ¿no? Este tipo de narrativas me parece que son erróneas, porque cuando se convierte a la naturaleza en un sujeto, siempre va acompañada de un sujeto vulnerable que necesita protección, ¿no? Es decir, la apelación a salvar a la naturaleza es una apelación que refuerza la dicotomía humanidad-naturaleza. Si el planeta está en peligro, es decir, si existe un ente exterior que pide auxilio, ¿no? Escindimos y reforzamos, ¿no? Otra vez la dicotomía humanidad-naturaleza. Este tipo de metáforas guerreras, ¿no? Le hemos declarado la guerra al planeta, creo que no solo refuerzan este dualismo, sino que me parece que el problema de reforzar el dualismo es que despolitiza. Y lo que es peor, a los humanos solo nos queda un estrecho margen de acción, que es una suerte de antagonismo inmanente. Nos tenemos que proteger de nosotros mismos, ¿no? Por tanto, estas perspectivas que conciben a la naturaleza de una manera objetiva, puesta a distancia, ¿no? Dos dimensiones ontológicas, ¿no? La naturaleza y su alteridad ontológica, que sería el humano, ¿no? Dos esferas conceptuales, digamos, puestas a distancia, que se miran cara a cara, tiene un segundo problema. No solo es su despolitización, sino que además, y lo hablábamos justamente antes en el café, aumenta las posibilidades de su mercantilización. Es decir, si la naturaleza es un sujeto, si la naturaleza es eso que está ahí, por así decir, ¿no? Es puesta a distancia, entonces la naturaleza, como el periodista del fuego quema la naturaleza, lo que estamos diciendo es que la naturaleza es un sitio que visitar, la naturaleza es un museo, la naturaleza es un paisaje para ser consumido, la naturaleza es darme un baño en el bosque, para que nos entendamos. Es decir, está ahí y potencialmente puedo consumirla, ¿no? Es decir, si nuestro imaginario de la naturaleza coincide con las cataratas del Niágara, si la naturaleza es eso, digamos, ¿no? El bullicio del agua cayendo, la postal, el no sé qué, si la naturaleza es eso, entonces en el fondo lo que tenemos no es la naturaleza, sino lo que tenemos es el espectáculo de la naturaleza. Y el espectáculo de la naturaleza es el paso previo a su mercantilización. O como dice en su último libro Martha Nussbaum, acuña un término que me gusta mucho, que es el de sadoturismo, ¿no? Acuña el concepto, ¿no? Y ella dice que justamente esa dimensión dicotómica, ¿no? Son formas sadoturistas, ¿no? Donde se pretende recrear, ¿no? Poéticamente la experiencia de querer encontrarnos con la naturaleza en su estado prístino. Y como hemos roto cualquier tipo de mediación, lo único que queda es la mediación mercantil, digamos, ¿no? Sobre esto, además, ¿no? Adorno y Horkheimer dijeron cosas sumamente interesantes. Esta concepción, como la naturaleza como un otro, prefigura además una derrota política, porque la única postura que nos cabe es una postura defensiva, digamos, ¿eh? Es decir, si la naturaleza es eso que está ahí, entonces es un espacio que paulatinamente puede ser perdido, digamos, ¿no? Es decir, que de manera progresiva, si es un coto, el coto puede ser más grande o más pequeño, digamos, es un coto más vedado, ¿no? Entonces ahora perdemos el segundo cinturón, perdemos el uno, perdemos el no sé qué, digamos, siempre hay, ¿no? El único horizonte es el horizonte defensivo sobre el vallado en el que yo he establecido, ahí está, ¿no? Y la cuarta consecuencia de esto es que si entendemos la naturaleza como un sujeto, que es un sujeto vulnerable, que necesita protección, hay también un encuadre biopolítico de la naturaleza, digamos, ¿no? Hay un Foucault Reload aquí que me parece interesante decir algo. Porque cuando uno quiere encuadrar la naturaleza, cuando uno pretende conceptualizar una naturaleza clara, ordenada, ¿no?
La pregunta es, ¿no existe detrás de esa pretensión también el deseo de hacerla obediente y de que nos obedezca, ¿no? Es decir, digamos, parafraseando Foucault, digamos, de la otra experiencia soberana de la naturaleza, ¿no? Extractivistas, propaganda, no sé qué, pasaríamos a una especie de cuidado y protección biopolítica de la naturaleza. Hay que responsabilizarse de ella, digamos, hay que cuidarla, hay que atender, ¿no?, a sus maximizar, ¿no?, sus potenciales vitales, ¿no? Con lo cual, ojo, porque estaríamos delineando un marco disciplinario de sometimiento, de control, de cuidado, de protección, en un sentido positivo. Pero en un sentido positivo no quiere decir un sentido moralmente bueno, sino en un sentido positivo, ¿no?, de hacerla vivir, ¿no?, por así decir, ¿no? Es decir, la Tierra se convierte en algo vulnerable a la agencia humana, y la biopolítica desde esta perspectiva va a aparecer ligada sí o sí a una especie de epistemología del dominio, en la que eso que es naturaleza, la única relación o mediación que tengo yo con ella es la de dominarla, ¿no? Parafraseando a Foucault, si la soberanía hacía morir a la naturaleza, la biopolítica la hace vivir. Cuarto y último punto, y un horizonte, digamos, ¿no?, para luego abrir a la discusión, digamos, digamos, si la naturaleza no es una idea, creo que es erróneo por las consecuencias políticas que se derivan de ello, entenderlo en su sentido idealizado, en su sentido prístino, como en su dimensión biopolítica, como sujeto vulnerable, con una matriz teológico-religiosa. Me parece que la manera políticamente operativa en nuestro presente, en nuestra coyuntura, desde el punto de vista de articular, configurar un sujeto político tal que ponga en marcha, ¿no?, las necesarias medidas que exigen nuestra transición energética, desde un punto de vista de clase, lo que todos queremos y sabemos, ¿no? Para eso me parece que la naturaleza ha de ser entendido como un campo de disputa, digamos, ¿no? La naturaleza tiene que ser un campo de disputa. Y primero, ¿cómo no entenderla o cómo no entenderíamos la naturaleza como campo de disputa? ¿Cómo clausuraríamos la naturaleza como campo de disputa? Y luego, ¿qué es un campo de disputa? Esta cuarta advertencia y última tiene que ver con, creo que hay una errónea construcción, esta es de tipo epistemológica, sobre la naturaleza. Y es creer que la naturaleza nos ofrece una dirección predeterminada. Es decir, es creer que la naturaleza tiene algo así como un sentido propio, ¿no? Que le podemos fijar un sentido, ¿no?, a ella, y fijar un sentido a la naturaleza es sumamente problemático por lo siguiente, porque la naturaleza no tiene leyes morales y porque la naturaleza no delinea los contornos de ningún ideal político. Es decir, a la anterior construcción idealizada de la naturaleza a la que me refería, y a la construcción ontológica de la naturaleza como sujeto, se le sumaría ahora una especie de categorización moral. Hay orientaciones normativas trascendentes en las que la naturaleza dicta cómo tienen que ser las cosas. Y, por tanto, una práctica ecologista es una práctica que solamente tendría que guiarse al dictado de lo que la naturaleza dice que habríamos de hacer. Nos habla y nos dicta cómo tienen que ser las cosas. Por tanto, la gramática política aquí sería la siguiente. Existe una causa de la crisis ecológica, que es la humanidad como agente. Existe un efecto, que es lo que hace, que es la destrucción de la naturaleza. Y existe una epistemología. La naturaleza contiene prerrogativas inherentes, digamos, ¿no? Y, por tanto, el ecologismo sería aquel tipo de proyecto político que habría de posibilitar la restauración del daño, digamos. Y en este marco aparece, ¿no?, por así decir, una ontología naturalista en la que, digamos, lo que nos quedaría sería propugnar un orden, ¿no?, que recree a imagen y semejanza de la naturaleza un proyecto político para que la naturaleza salga a la superficie para que sea, para que hable, ¿no? Bruno Latour, a quien yo leo de manera impresionista, podríamos decir, tiene una metáfora muy interesante, ¿no?, cuando dice que la naturaleza tiene una doble capacidad, ¿no?,
tiene la capacidad de ordenar en un sentido doble del verbo, ¿no? Que ordena contra el caos, ¿no? Y que emite órdenes, digamos, ¿no? Hay una pulsión soberana, digamos, hay una pulsión muy de Leviatán en este sentido. La naturaleza no es una fuente normativa, la naturaleza no contiene un conjunto de mandatos morales inherentes, ni la naturaleza nos manda mensajes para configurar un tipo de organización política, ¿no? Fijaos, tengo aquí dos frases, dos citas. La jefa de Medio Ambiente de la ONU, Inger Andersen, dijo durante la pandemia: la naturaleza nos está enviando un mensaje. Y la duquesa de York, Sarah Ferguson, apuntó: la madre naturaleza nos ha enviado a nuestras habitaciones, como los niños mimados que somos. Yo no creo que la pandemia fuera una lección, no creo que fuera un correctivo ni una especie de venganza del mundo natural a partir del cual, ¿no?, la Tierra ha dicho parad, no sé qué. Yo creo que estas perspectivas, además de truncar la enorme tarea, tremenda tarea de vincular lo social y lo ecológico, ¿no?, creo que trunca cualquier posibilidad emancipatoria del ecologismo, y que el único horizonte que nos queda es la autoflagelación culpable, ¿no? Porque si la naturaleza contiene una valoración normativa fuerte, si la convertimos en la referencia normativa, entonces no hay manera de politizarla, no hay horizonte político. Es decir, si ya existe un contenido predeterminado, entonces la política obviamente deviene una actividad absolutamente inútil. De hecho, lo que se está haciendo o lo que se hace en estos casos, es figurar y dibujar un escenario prepolítico. De hecho, su resolución es previa a cualquier acción. Y no deja de ser paradójico, ¿no?, que el naturalismo político, en su intento de politizar la naturaleza, lo que termina haciendo es eliminando la política misma, digamos, ¿no? Aquí la paradoja, creo, ¿no? O en el mejor de los casos, la política es una suerte de epifenómeno, ¿no? Un epifenómeno de una ética naturalista que ya tiene sus propias normas. Por tanto, una cosa es, creo, atender políticamente a la primacía que ha adquirido hoy la protección de eso que llamamos naturaleza, y otra, creer que la naturaleza, ¿no?, contiene una serie de prescripciones inherentes, ¿no? Porque yo creo que la vitalidad del ecologismo depende justamente de su no moralización. Y si ya existen en un plano, digamos, social, tics, sesgos, clase medianistas, que moralizan el ecologismo y que además tiene corre el riesgo de convertirse en un cliché de sí mismo, insistir en esta fundamentación naturalista conlleva al ecologismo directamente, cualquier práctica ecologista, la irrelevancia política, porque la naturaleza no es un lugar de unión. La naturaleza es un lugar de disputa. ¿Y qué quiere decir que es un lugar de disputa? Quiere decir que está atravesado por relaciones sociales, por relaciones históricas, por relaciones de clase, por relaciones de raza, por relaciones coloniales, por relaciones de género. Es decir, la naturaleza es un lugar de discordia que está atravesado por relaciones de fuerza. La naturaleza no es aquello que está ni antes ni después de las relaciones de fuerza sociales. La naturaleza es también ese momento de disputa por los recursos, de disputa por la redistribución, por la conservación, por la explotación, por la coordinación, por lo mejor y por lo peor, ¿no? Si algo marca nuestra relación con la naturaleza es justamente la desigualdad, digamos, es justamente la desigualdad, ¿no? Por eso la naturaleza me parece que es un espacio para la batalla, es un marco para la disputa, ¿no? Un proyecto político no puede esconderse detrás del llamado a la objetividad de la naturaleza y evocar sin más a la tierra, a la naturaleza, a la ecología o lo que sea. No vale, me parece, firmar tratados de paz con la naturaleza, sino antes bien insistir en su carácter conflictivo. El objetivo no puede ser establecer una dimensión estable, eterna, estática y atemporal, cual tratado de paz, sino habilitar, y aquí me parece que es donde está la cuestión, habilitar las mejores condiciones para pensar
cómo vernoslas en ese terreno de disputa político. Lo dejo aquí solo apuntando una cuestión, atendiendo una pregunta que hicimos en el primer seminario, que hizo una compañera en el primer seminario al final. Marine Le Pen esto lo tiene muy claro. Es decir, y Camille sabe, ¿no?, que ha trabajado estas cuestiones. Yo creo que la naturaleza como campo de disputa y como campo de batalla, me parece, digamos, que las extremas derechas lo están librando o están entendiendo, ¿no?, están prefigurando un campo político, ¿no?, del que, por supuesto, que no podemos sustraernos, ¿no?, y valgan estas reflexiones, 29 minutos, valgan estas reflexiones como una invitación para que también luego en el diálogo, ¿no?, podamos discutir no solo, digamos, ¿no?, los presupuestos fuertes, entiendo, digamos, ¿no?, que hemos tratado de exponer y que podremos ahora escuchar a Luciana y dialogar también, sino, ¿no?, las consecuencias políticas, epistemológicas y morales, digamos, que se derivan, ¿no?, de estas comprensiones. Así que, dicho esto, escuchamos entonces a Luciana. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a Antonio por la invitación a participar de este ciclo. Sería un ciclo de pensamiento, de pronto. La verdad que estoy muy contenta. Llevo mucho tiempo leyendo a Antonio, también leyendo a Andrea, que la pude conocer personalmente. Y estoy muy contenta de compartir este espacio con él, con ustedes. Y creo que puede ser una buena oportunidad para debatir y también agradecerle al queridísimo Valentín. De hecho, creo que a Valentín y a Antonio los admiro porque son audaces en una época donde la censura no solamente está viniendo del lado de las extremas derechas, sino que estamos teniendo ciertas dificultades para pensar y para decir ciertas cosas. Y nada, Valentín en eso es un ejemplo de audacia, valentía, y lo que está haciendo aquí en el Virreina es una cosa excepcional. Así que nada, celebro estar acá y muy feliz de compartir este espacio. Y bueno, también a Eva, no sé, ahora no la veo, ahí está, a Eva y a todos los que hicieron posible esto, porque si estamos hablando de lucha de clases, sabemos que esto no es el resultado de Antonio y mío hablando acá, sino que hay trabajo material colectivo en marcha para que podamos tener este debate. Así que gracias a todos los que hacen posible que esto tenga lugar en este preciso momento. Voy al título. Y tenía preparado una cosa, pero escuchándote me parece mejor para articular, improvisar y generar otro tipo de debate. Claro, voy al título, ¿por qué? Porque nosotros nos pusimos de acuerdo en pensar la naturaleza en disputa, lo cual ahí ya hay una dimensión contenciosa de la noción de naturaleza, y luego lo que sigue es un poco como guerrerista, en el sentido, ¿no?, de dar claves para desarticular la nueva filosofía de la clase dominante, ¿no? Hay como un eslogan bastante fuerte. Y me parece que Antonio hizo algo muy inteligente y que comparto en gran medida, y es dar una especie de decálogo acerca de cuáles son los peligros de cómo estamos entendiendo la naturaleza hoy. Y acá voy a compartir, voy a ampliar un poquito más, voy a seguir con este decálogo, me parece bueno seguir por ahí, en algo que vos mencionaste, y es el peligro que hay en nuestro presente de pensar la naturaleza como una mercancía, ¿no? Y voy a avanzar un poco, es decir, estamos corriendo el riesgo de que la naturaleza se vuelva una experiencia de Netflix, y no solo, de nuevo, por el lado de la extrema derecha. Y voy a dar vueltas a este asunto. Estamos en un momento donde de hecho lo hemos conversado, en cualquier feria de libro o en cualquier evento institucionalizado, la naturaleza es el tema a trabajar. Es decir, estamos en un momento donde la naturaleza se ha vuelto una urgencia ineludible, desde el Banco Santander hasta la Feria del Libro de Guadalajara. Y a la vez que se ha vuelto una urgencia ineludible, paradójicamente creo que estamos en un momento donde no estamos encontrando las claves para salir de una concepción reificada o mercantilizada de la naturaleza. Y me parece que para salir de este atolladero, es decir, para abandonar esta comprensión mercantilizada o esta comprensión de Netflix de la naturaleza,
creo que hay que ir un poquito para atrás. Y entonces yo lo que voy a hacer ahora es compartirles una serie de cosas que vengo trabajando y por eso quizás las diga de manera un poco enredada. Espero que me tengan paciencia y piedad, en el sentido cristiano. Richman estaría muy contento con la piedad que espero que ustedes me tengan. Digo, por esta deriva cristiana que no sabía. Digo, todo bien con el cristianismo, lo banco, pero no sé si en ese registro culposo. Entonces lo que les quiero compartir es lo siguiente. Primero voy a hacer una instantánea de lo que creo que nos está pasando en el campo de la filosofía, en el campo del pensamiento y en el campo del arte. Y luego voy a irme para atrás. Y me voy a ir al título. Creo que se está consolidando, y de nuevo, no por el lado de la extrema derecha, una nueva filosofía de la clase dominante, o, dicho de otra manera, unas nuevas ontologías bastante peligrosas y que tenemos que pensar con mucho cuidado. Y creo que estas nuevas ontologías, que además es una expresión que se la robó Adorno, cuando Adorno critica las nuevas ontologías de los años 30 en Alemania, por la vía heideggeriana, y vamos a volver al amigo Heidegger, estas nuevas ontologías vienen sobre todo configurándose a partir de determinadas experiencias o de determinadas corrientes que en su gran medida son el giro afectivo, el realismo especulativo, los post-transhumanismos y cierta comprensión del ecologismo, que tienen dos grandes peligros, a mi entender. Por un lado, destruyen cualquier noción de historia. Y al destruir la noción de historia, lo que están destruyendo es la noción de conflictividad social. Y ese es un primer peligro inminente. Y el segundo peligro inminente es que se está erosionando la idea de lo humano. Y si no hay historia, no hay conflicto y no hay humano, no hay lucha de clases. No hay registros simbólicos desde los cuales poder nombrar lo que nos está pasando, que el 1% cada vez es más rico y el 99% cada vez es más pobre, en un registro económico, simbólico, cultural, material, territorial y vital. Nos está pasando eso, y si renunciamos a estas hermosas categorías que son lo humano, el conflicto y la historia, estamos perdiendo un arma teórico-política y un sujeto político de primer orden para pensar, y no solo para pensar, sino para transformar nuestro presente en la nueva lucha que se viene, que es la lucha de los recursos naturales, la destrucción de la noción de soberanía y de los pobres estados en los que vivimos, y la emergencia de un crimen organizado pactado con las corporaciones para controlar, manejar y aprovechar los recursos de nuestros territorios. Y yo, que vengo del famoso disque tercer mundo, lo estamos viendo en directo, como eso está ya teniendo lugar. Milei es eso. Milei es una expresión del crimen organizado erosionando el Estado o las instituciones republicanas argentinas a favor de la incursión del narcotráfico para control territorial y de un pacto del narcotráfico para controlar el territorio con las corporaciones. Eso está pasando ahora en Argentina, está pasando ahora en Ecuador y pasó hace 25 años en Colombia. Solo que Colombia, como está en el futuro, están saliendo de ahí. Así que hay muchas claves para revisar. Pero no voy a hablar tanto del giro afectivo, del realismo especulativo, del post-transhumanismo, sino que voy a pensar cuáles fueron las condiciones materiales de este repliegue filosófico, o cuáles fueron las condiciones materiales de esta operación reaccionaria de la filosofía, porque cuando no hay sujeto político lo que hay es reacción, y la reacción es un viejo lema y un viejo legado filosófico. Y ahí yo lo que estoy explorando es una tesis que muchos no compartirán, pero que la voy a exponer aquí. Hay que ir al amigo Heidegger. Amigo lo estoy diciendo en términos irónicos. Hay que ir al amigo Heidegger, hay que ir a los años 20, cuando Heidegger
crea las condiciones filosóficas y ontológicas para esta nueva filosofía de la clase dominante. Y no voy a hacer una clase sobre Heidegger porque es la cosa más aburrida del mundo, pero sí quiero dar dos pistas que son las que yo vengo trabajando. Por un lado, si nosotros vamos al libro Ser y Tiempo, donde se ha reificado la idea del Dasein y la idea del ser como el ocultamiento que se desoculta mostrándose, etcétera, 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 perdemos de vista algo fundamental que está operando en la filosofía de Ser y Tiempo en Heidegger. Y es lo siguiente, la obsesión de Heidegger, y hay que mirar el libro con sus entrevistas y con lo que sigue haciendo a posteriori, digo después de escribir ese libro, la obsesión de Heidegger es destruir el materialismo dialéctico. Heidegger es, ante todo, un antimarxista. Heidegger busca destruir la modernidad porque su obsesión es destruir esta famosa dupla que se llama Hegel-Marx. Esa es su gran obsesión. ¿Y cuáles van a ser sus escuderos para esa operación de desintegración de la tradición moderna en su clave emancipadora? Sus dos escuderos son, en gran medida, el querido San Agustín y Lutero, un poco en la línea de Richman, ¿no? Yéndose a la religión. Se va a San Agustín y se va a Lutero para crear las condiciones filosóficas de una filosofía antimarxista. Y no solo Lutero y San Agustín aparecen en Ser y Tiempo, sino que hay que hacer una operación elemental, y es ver y estudiar sus cursos previos a la escritura de Ser y Tiempo, que son cursos dedicados fundamentalmente al pensamiento de estos dos religiosos. O sea que estamos ante la construcción de una cruzada religiosa. Y no solamente de San Agustín y Lutero los usa como escuderos, sino que hay algo en el tono de voz, en el modo en que San Agustín piensa y dice las cosas, que es imitado por Heidegger en una vocación espiritual e intimista en su escritura. Y eso me parece que es un elemento a entender a la hora en que uno toma decisiones vitales con la filosofía. Estoy del lado hegeliano-marxista, estoy del lado Lutero-San Agustín. Segundo elemento dentro de Ser y Tiempo, que me parece importante atender. ¿Para qué usa San Agustín? Usa a San Agustín, con Lutero no me voy a meter tanto porque si no me voy a extender demasiado, usa a San Agustín, ¿por qué? Porque San Agustín permite una filosofía de la vida fáctica. Y San Agustín permite una filosofía de la vida fáctica que se contrapone a la noción de historia y se contrapone fundamentalmente a la noción de praxis. Frente a la filosofía de la praxis, que es la filosofía de tradición marxista y de tradición revolucionaria, Heidegger, casi digo Hegel, Heidegger está proponiendo una filosofía fáctica. ¿Y qué es la filosofía fáctica? Es una filosofía que ya no usa la historia, que ya no piensa la praxis, sino que está interesada en explorar la dimensión vivencial e íntima del Dasein, que es del yo. ¿Y qué se encuentra en esa exploración vivencial sin entrar en una dimensión histórica? Pues lo que se encuentra Heidegger, y lo dice, son los afectos. Las disposiciones afectivas, va a decir el amigo Heidegger. Y va a decir algo elemental, y es, desde Aristóteles hasta hoy, hasta él, nadie había sistematizado los afectos. Perdón, lo expresé muy mal porque tengo un poco de jet lag. Es decir, hasta hoy nadie había sistematizado la cuestión de los afectos como lo había hecho en su momento Aristóteles. Entonces, él lo que quiere, a través del discurso agustiniano y de la noción de una vida fáctica deshistorizada, crear un sistema filosófico de los afectos. Eso es Ser y Tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de esta dimensión afectiva que plantea Heidegger? Ya di varias pistas, pero las voy a volver a decir. No hay conflicto, no hay dialéctica, no hay materialismo y no hay historia. Y menos, no hay humano. Es una dimensión afectiva sabiéndose a sí misma como discurso y como experiencia de mundo junto a los otros, pero emana de un yo,
desecho de las condiciones materiales que le dieron emergencia a esa voz. Dejemos suelto este hilo de afectos sin historia. Vayamos a un tercer punto que quería hablar de Heidegger, y es el siguiente, y luego tomamos el hilo de los afectos sin historia. Y es el siguiente, su famosa carta sobre el humanismo, que es una declaración antihumanista. Es decir, Heidegger nos inaugura la idea frente a Sartre, que es el que habría que reivindicar. Él dice que el humanismo ha sido una forma en que el humano se ha pensado como ente y al pensarse como ente ha generado las peores formas de dominación en Occidente, por lo tanto hay que proponer una filosofía antihumanista. Y al mismo tiempo, luego Foucault recoge esa idea antihumanista, en las palabras y las cosas, y luego él sigue con esta vocación antihumanista, y cada vez que uno dice hoy en la academia humanismo es como si uno estuviera diciendo, no sé, viva el Estado de Israel. Entonces, ni viva el Estado que no viva el Estado de Israel, así en las condiciones sionistas, que viva el Estado palestino, y al mismo tiempo decir que en realidad el humanismo no es una mala palabra y que la idea del humano es algo que tenemos que seguir explorando. Y aquí viene un poco la parte constructiva de lo que estoy diciendo y se va a ir armando todo el dibujito mental que tengo. Mental no, porque no es la mente, es la psique no es la mente, psique en sentido griego y bien material. A ver si logro armar todo el dibujito. Al mismo tiempo que Heidegger postula las condiciones de un antihumanismo, y de nuevo, el giro afectivo es antihumanista, el realismo especulativo es antihumanista, el post-transhumanismo es antihumanista. Al mismo tiempo que se genera este postulado del antihumanismo, que nosotros hoy cuando pensamos en filosofía creemos que es la vía outsider ser antihumanista, y eso es mainstream ya en la filosofía. Si querés una beca en una universidad Ivy League en Estados Unidos, lo mejor que puedes hablar es de una ecocrítica poshumanista. Si en cambio vas y propones una tesis sobre el humanismo, no vas a conseguir ninguna beca. ¿Por qué digo estas cosas? Porque me parece que es importante entender qué es lo que nos está pasando en el ámbito del pensamiento. Y en esa dirección, por los mismos años en que Heidegger postulaba este antihumanismo outsider, que de outsider no tiene nada, en las periferias del mundo, es decir, en América Latina, en el sur de Italia, pensadores como Mariátegui, Gramsci y De Martino, todos marxistas, estaban postulando un humanismo plebeyo, un humanismo construido por los de abajo. Es como si eso no estuviera en nuestra memoria, es como si eso hoy no lo pudiéramos pensar, pero eso está ahí, en los textos. Por eso es tan importante volver a leer y no solo, digamos, ver imágenes en Instagram, que está muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que leer nuestros archivos filosóficos. Y ese humanismo plebeyo, ese humanismo construido desde abajo, es un humanismo que nada tiene que ver con el humanismo antropológico, donde lo humano se experimenta como el centro de todo en una relación de superioridad, respecto de las cosas. No significa que lo humano está por encima de nada, sencillamente, que esa es la forma de dominación que criticaba Heidegger, sino que este humanismo de corte plebeyo y de corte marxista lo que intenta un poco es, perdón, quizás vos no te identifiques en esto, pero creo que va en la línea de lo que decías vos, Antonio, al pensar esto que hemos dado en llamar naturaleza. Este humanismo plebeyo piensa lo humano en la praxis. Y piensa lo humano en la praxis como, valga la redundancia, una práctica transformadora de las condiciones materiales. Y ahí en esa exploración de la discordia o en esa exploración contenciosa se va trabajando una idea de lo humano y una idea de la naturaleza. Pero bueno, dejo este hilo también acá y voy a recoger los dos. Afectos sin historia y antihumanismo galopante. ¿Dónde nos encontramos hoy? ¿Cómo voy de tiempo? No sé. Sí, voy bien, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos
en uno de los momentos históricos de un capitalismo agresivo, donde suena un teléfono al mismo tiempo. No hay problema. Nos encontramos ante un capitalismo súper agresivo, un capitalismo financiero y una organización de la extrema derecha y al mismo tiempo de un neoliberalismo con rostro humano que no está dudando en crear las condiciones de las guerras por los recursos naturales y tampoco están dudando en erosionar, eso lo hablamos con Antonio cuando nos encontramos hoy, en erosionar las condiciones de trabajo hasta regímenes prácticamente de semi-esclavitud. Se están creando las condiciones legales para ello. Entonces, trabajo y naturaleza son los objetivos del capitalismo contemporáneo y a la vez en el campo filosófico estamos pensando que no hay humano, por un lado, y por otro lado estamos creando y comparto plenamente lo que decía Antonio, estamos creando una noción reificada de la naturaleza, como decías vos, lo prístino, lo espiritual, lo bondadoso, lo que dicta cómo tenemos que actuar. Entonces, quiero cerrar con una serie de ideas para desmontar estos presupuestos de la filosofía de la clase dominante, porque si no pensamos lo humano y no pensamos la naturaleza, políticamente estamos creando las condiciones para no tener discurso y para que el mundo sea cada vez más desigual y más injusto. Me parece que es importante, entonces, hacer dos cosas. En primer lugar, abandonar esta lectura deshistorizada de los afectos. Porque, ¿qué es lo que está haciendo esta lectura deshistorizada de los afectos en estos nuevos materialismos, que no lo nombré, los nuevos materialismos, el giro afectivo, etc.? Estamos en la creencia de que nuestros afectos son algo que actúan en nosotros como una inmediatez y nuestro vínculo con la naturaleza es un vínculo afectivo. Hay algo en nosotros, porque nosotros ya somos poshumanos en estas vertientes, hay algo en nosotros afectivo que siente la naturaleza y la naturaleza habla. Entonces hay proyectos de investigación sobre cómo sienten las flores, que digo, investigado científicamente es súper interesante, pero postulado especulativamente trae una serie de problemas. Creemos que ya no hay humano que medie y que por lo tanto la naturaleza siente y se expresa. Las piedras piensan, las flores sufren y estamos sustrayendo al sujeto académico que está diciendo todas esas cuestiones y que está postulando una idea animista, que además es una idea muy vieja de la naturaleza, pero está postulando una imagen, y me gustó la idea prístina de la naturaleza. La naturaleza es algo transparente que se muestra sin problemas. La naturaleza es una mercancía sintiente, que la podemos identificar, nombrar, filmar, grabar, etc. Y eso me parece que es sumamente reaccionario y problemático, esta dimensión sintiente de la naturaleza. ¿Cómo cortar entonces este hilo? Bueno, volver a unir los afectos con la historia. Y ahí yo me rehúso a sostener porque estamos en un momento de pensamientos muy doctrinarios, ¿no? Me rehúso a la doctrina por la cual se dice que la filosofía moderna o la filosofía antigua son filosofías en su totalidad, de manera unitaria, patriarcales, racistas, dominantes y extractivistas. Me parece que los archivos filosóficos son lo suficientemente ricos, son patrimonio de la humanidad y es el pensamiento mostrándose a sí mismo en donde se ha explorado de maneras muy originales y muy enigmáticas la noción de naturaleza. Y de lo que se trata no es tirar y cancelar en una operación sionista la tradición filosófica, sino más bien recuperarla y ver cómo hemos pensado la naturaleza. Vos hablabas que, de hecho, el libro de Pierre Hadot, El Velo de Isis, es magnífico en ese sentido. Es decir, incluso hay que entender en qué momento empezamos a usar esa expresión, porque antes hablábamos de physis y había todo un juego con la physis.
La physis como una acción, la physis como un juego de los dioses, pero en un sentido no de deidad como luego el cristianismo va a ser, la naturaleza como un juego enigmático que luego va a aparecer en el romanticismo alemán, en el idealismo alemán, por citar algunos ejemplos. Es decir, hay toda una forma de explorar la naturaleza en un registro entre la sensibilidad, la negatividad, la mediación y el reparto de lo sensible y de las imágenes que me parece que hay que seguir prestando atención. El otro hilo que me interesa cortar es el hilo antihumanista. ¿Por qué? Porque creo que podemos recuperar, y no solo para la... A ver, voy a ir para atrás, voy a ir a un ejemplo de por qué me hice humanista, ¿no? Parece ya la conversión cristiana. No, como buena hija del siglo XXI, cuando estaba estudiando filosofía, obviamente yo era antihumanista, etcétera, etcétera, hasta que en un momento empecé a pensar qué pasaba en las calles. ¿Cuáles son los discursos que circulan? Y claro, yo vengo de Argentina, donde uno de los movimientos o los experimentos políticos más importantes que hoy están generando una resistencia al fascismo de Milei son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hijos, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Si uno va a los discursos políticos construidos desde abajo por estos colectivos, es un discurso de los derechos humanos. Pero no es el discurso de los derechos humanos mainstream usado en plan hipócrita para compartimentar el mundo y decidir quiénes se pueden salvar y quiénes no, sino que es un discurso de los derechos humanos plebeyo desde abajo, donde se configura una idea de humanidad y un humanismo distinto al humanismo oligárquico o al humanismo de la opresión. Entonces yo empecé por ahí diciéndome, pero si las luchas sociales, y puedo pensar en las madres de Soacha en Colombia, que es un caso parecido al de las madres de Plaza de Mayo, solo que las madres de Soacha a sus hijos los asesinaron en plena democracia. Cuando empezamos a ver estos discursos, desde abajo hay una reivindicación de lo humano. Desde abajo se está luchando por una imaginación humana. ¿Cómo entonces desde la teoría no vamos a estar junto a esas luchas y construir artefactos o dispositivos filosóficos para pensar todo eso? ¿Cómo me voy a volver antihumanista cuando en las luchas se está pidiendo por lo humano? Y esa primera reacción que tuve de decir la filosofía está desconectada de lo que nos está pasando en las luchas sociales, es lo que me llevó a repensar lo humano y es donde me hizo conectar con lo que les comenté antes, que era la filosofía de Gramsci, Mariátegui y de Martino. Gracias. Eso quiere decir que te interesó, porque estaba ahí con todos los nombres ya apuntados. Entonces, al mismo tiempo, empecé a ir un poquito más para atrás. Empecé a tirar más para atrás ese hilo. El antihumanista lo corté, pero este hilo empecé a tirar más para atrás. Me topé con una disyuntiva, ahí sí ya lo cuento rápidamente, una disyuntiva entre un humanismo antropológico, que podemos verlo en el siglo XV, un humanismo antropológico que es un humanismo eurocentrado, como se dice ahora, que tengo problemas con los tecnicismos, eurocéntrico, patriarcal, dominante, etc. Pero al mismo tiempo emergió un humanismo retórico, palabra que hoy la retórica no sabemos ni qué queremos decir. Como decía Barthes, el mundo está plagado de retórica, pero hemos dejado de pensar la retórica. Este humanismo retórico, que su mayor expresión es Vico, y que plantea una filosofía humanista donde la filosofía, a diferencia de Kant, que era un iconoclasta, la filosofía de Vico es una filosofía poblada de imágenes, ¿no? El filósofo napolitano, hay ojos de agua, hay fuego, hay bosques, hay ninfas. Hay muchas cosas operando en esa filosofía sensible, que es la mayor expresión del humanismo retórico. Entonces, en lo que estoy ahora, y me parece una clave que les quería compartir, es en esa necesidad de unir el humanismo retórico, el humanismo marxista plebeyo, las luchas sociales contemporáneos, y conectar todas estas cosas, o atar todas estas tramas para desenterrar el futuro,
porque creo que el futuro es algo no por venir, como diría Derrida, porque si no nunca viene y nunca las cosas están a la altura de las exigencias nuestras, sino que el futuro no es algo por venir, sino que es algo a desenterrar. Y me parece que ahí hay una clave humanista a desenterrar. Y curiosamente, esta clave humanista es una clave humanista dicha en la lengua en la que yo estoy hablando. Es decir, no es dicha en la lengua alemana, no es dicha en la lengua francesa, es dicho en las lenguas latinas. Lenguas que cuando se configuró la fantasía llamada Europa Occidental, este lado del Mediterráneo, junto con otros países, quedaron en una especie de leyenda negra, ¿no? Así se ha llamado. Y voy a contar una anécdota. Hay un filósofo italiano que tiene unas ideas interesantes, pero la anécdota sí me gusta. Un filósofo italiano que entendía bien todos estos problemas se va a estudiar a Alemania, a Friburgo, al sur de Alemania, y lo atiende Husserl. Y Husserl le dice, ¿por qué quiere estudiar usted acá? Y le dijo, bueno, porque quiero estudiar fenomenología, usted es el gran fenomenólogo. Y Husserl le dice, bueno, muy bien, además usted tiene una ventaja respecto de mí, le dice Husserl a Grassi, al italiano. Usted no tiene tradición filosófica. Su lengua es una lengua pura para el pensar. Y entonces dice Grassi que se retiró. Grassi no hizo la tesis, no trabajó con Husserl, trabajó con Heidegger y tuvo la misma pelea. Grassi se retiró y dice, ¿cómo puede ser? Gracián no existía. Es decir, ¿cómo puede ser que porque era la tradición latina, cómo puede ser que Husserl, uno de los mayores filósofos del siglo XX, esté pensando que las lenguas latinas no tienen tradición filosófica? No hay un Maquiavelo, no hay un Vico, no hay un Gracián. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde quedó toda esa forma de pensar configurada en los archivos filosóficos en la lengua que nosotros usamos? ¿Qué hizo la Inquisición? ¿Qué hizo el catolicismo para destruir toda esta tradición filosófica? Es algo que tenemos que pensar. Y nosotros reproducimos en ese sentimiento de inferioridad cósmica que compartimos de los dos lados del Atlántico, reproducimos eso como un mantra, la creencia de que nuestra lengua nunca se ha pensado, que las lenguas latinas no han pensado. Y la Inquisición lo que hizo fue algo muy sencillo, destruir toda esta tradición pagana retórica y al mismo tiempo reivindicar la ontología, ¿no? Los entes de la razón. Las nuevas ontologías conectan con la ontología de los entes de la razón. Entonces, a mí me parece que es súper importante, entonces, reivindicar la retórica, reivindicar el humanismo en unas claves plebeyas, en unas lenguas bastardas, que son lenguas en las que se cree que históricamente no se ha filosofado, cuando no es cierto, y romper un poco con esta amnesia de siglos en la que nos hemos visto atrapadas, y aprovechar la oportunidad de un mundo que se está desintegrando, una Europa occidental cuya fantasía no es la que se esperaba, y un mundo que exige ser cada vez más multipolar, un mundo que exige cada vez más lenguas para pensar, pues nosotros creo que podemos desenterrar el futuro en nuestra lengua y poner las lenguas, la filosofía y la imaginación al servicio de la lucha de clases, al servicio del feminismo y al servicio de las luchas antirracistas, por imaginar una idea de lo humano donde no volvamos a repetir la histórica tragedia occidental que ha consistido en creer que para ser humanos hacía falta sacrificar a una parte de la humanidad. Muchas gracias. Venga. Luciana casi me ha dado un miedo. ¿Te di miedo? No, en el sentido positivo. Digo algo positivo sobre Heidegger, no sé. No, yo reivindico. Es una puesta en escena esto. Sí. Es un show, una extraña forma de... O si digo algo negativo respecto a la cuestión del ecologismo y marxismo, porque creo que la historia práctica del marxismo en los países de la Europa del Este, de la Unión Soviética, es muy negra respecto a la cuestión de la naturaleza. Pero bueno, quería decir la primera cosa respecto a la primera presentación. Es que se mezclan preguntas distintas. Una es ¿qué es la naturaleza? Que es una cuestión extremadamente difícil. Hay que mirar la ciencia, la física, la astronomía. Es una
las respuestas son, digamos, difíciles. ¿Vale? La segunda es pragmática. ¿Qué debería hacer la izquierda al nivel de las narrativas sobre la naturaleza para tener más éxito? ¿Vale? Cuando vivimos en una época del auge de la derecha tiene un discurso sobre la naturaleza en varios lugares que mezcla estos dos primeros sentidos, ¿no? Es decir, la naturaleza postal, eso lo veo en mi país de origen, en Rumanía, pero en varios países europeos, y con el segundo sentido, es decir, el sentido también espiritualista. Se ve en varios lugares eso, por ejemplo en la India, en mi país Rumanía también, ¿vale? Esta es la pregunta pragmática, digamos, y después hay otra pregunta que es más analítica y, bueno, política, digamos, ¿vale? Entonces, me parece que, Antonio, que en tu ponencia mezclas un poco estas tres preguntas, quizás, ¿vale? Yo creo que si miramos la cuestión de la naturaleza a nivel analítico, se pueden decir cosas, digamos, positivas, de nuevo a nivel analítico, respecto a los tres puntos que tú criticaste. Es decir, la naturaleza como objeto, ¿vale? Por ejemplo, un meteorito que podrá quizás destruir el planeta. Es que es un objeto, es externo, ¿vale? La naturaleza es también un objeto externo, la naturaleza es polisémica. La naturaleza como sujeto, bueno, hay sujeto más allá de lo humano, ¿vale? Si piensas, por ejemplo, en el libro bonito de Bennett, Vibrant Matter, y creo que hay un argumento filosóficamente muy potente a nivel analítico como para extender el concepto de sujeto, ¿no? Hacia la animalidad, por ejemplo, lo que hace Bennett, en fin, es un poco más radical. Y también yo diría algo positivo respecto a la cuestión de la conversión. La definición de Margalit de conversión es verdad que es quizás demasiado arraigada en una tradición monoteísta, pero puedes pensar en un concepto de conversión más genérico. Piensa, por ejemplo, en Thomas Kuhn, ¿vale? La idea de Thomas Kuhn de una conversión de un paradigma científico a otro, ¿vale? Yo creo que hace falta hoy en día, no sé cómo podríamos llegar a eso, a una conversión en términos de valores, ¿vale? Esa conversión se tiene que efectivamente concebir desde una perspectiva de la lucha, estaría de acuerdo con eso. Creo también que la naturaleza es un campo de batalla, está bien claro eso, que la naturaleza es un campo de batalla al nivel analítico y se debería asumir como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No sé si estos tres puntos y el cuarto y el tuyo son necesariamente al nivel analítico, este es el primer punto, excluyente, ¿vale? Y el segundo punto, no sé si al nivel público una izquierda que dice la naturaleza es un campo de batalla, ¿vale? Podrá, no sé, adquirir o podrá persuadir a más gente, ¿vale? Respecto a la segunda presentación, sí que vivimos en tiempos un poco confusos, es decir, el conservadurismo se ha vuelto revolucionario y la izquierda se vuelve conservadora, en el sentido que vuelve a un humanismo, a este patrimonio de la humanidad. Es un poco irónica en un cierto sentido, pero creo que es importante, estoy de verdad contigo en eso, pero dos puntos. El primero, me parece que hay un peligro de romantizar lo plebeo, no sé si se dice así en español, ¿vale? Sí. Es decir, a nivel de la plebe, digamos, hay dinámicas excluyentes, autoritarias, antiecológicas a tope, es decir, hay una variedad extraordinaria, ¿vale? Entonces, quizás evitar caer en una suerte de romantización, si se puede decir, de romanticismo plebeo, efectivamente. Y no sé, si mezclamos las dos presentaciones, por ejemplo, hay un humanismo espiritualista de las comunidades indígenas que viene desde abajo, precisamente en América Latina. ¿Por qué rechazar ese tipo de
de resistencia a la comodificación de la naturaleza. Es decir, ¿por qué no hablar de varios tipos de ecologismos? No solo marxista, pero otros tipos, ¿vale? Entonces, esta es quizás la primera observación. La segunda es, yo no soy un gran abogado del poshumanismo y transhumanismo, pero son los hechos. Es decir, es que Elon Musk sí que tiene un programa que se llama Neuralink y sí que ya hay implantes en el cerebro y eso es una tendencia que crecerá. Entonces, desde una perspectiva marxista también hay que lidiar con eso. Es decir, hay que lidiar con un creciente fenómeno posthumanista, ¿vale? Hay que pensar en esto, no simplemente ir atrás hacia, no sé, Gramsci solo, pero hay que efectivamente pensar en eso porque es una historia acelerada y es nuestra historia, me parece. Bueno, perdona si he hablado demasiado. Muchas gracias. No, yo había pensado el título un poco al revés. Cómo las clases dominantes desmontan también a muchos discursos de la naturaleza. Y a veces se ve que, por ejemplo, transición ecológica, son capaces de absorberlo todo. En la transformación digital vamos a solucionar los problemas y vamos a desmaterializar la economía. Luego tienen el Polo Norte lleno de servidores de Google. Y luego nos falta mucho también ser capaces de redefinir los conceptos. Por ejemplo, igual que la sociedad red nos da información gratis, pues todo será gratis. Y no nos damos cuenta que los mercaderes de la atención nos están usando a nosotros como generadores de datos. La mercancía somos nosotros, no somos ni el sujeto ni el consumidor. Entonces, claro, se reconfigura todo. En la sociedad red, pues también el bonismo de la economía colaborativa. Pues luego ves Globo, que todo el mundo colabora, no tiene trabajadores, todos los trabajadores son una especie de economía. Entonces, claro, pervierten todos los discursos psicológicos a través de esa falta de historicidad. Y también esa falta de historicidad viene dado porque no somos capaces de redefinir los conceptos y seguimos con infraestructuras mentales antiguas, que es lo que dice un poco Harald Welzer, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso, ¿no? Un poco Norbert Elias, ¿no? De cómo la psicogénesis y la sociogénesis se pueden empezar a integrar. Cómo nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado y no seguimos con esos conceptos antiguos. Hay muchas cosas. Luego el transhumanismo, pues también el tema también la eliminación, yo llamo un poco la antropofobia, ¿no? Eduard dice, la mitad del planeta, vamos a eliminar la mitad del planeta de humanidad porque la humanidad es muy mala, ¿no? Entonces, también en todo eso, la falta de historicidad, la falta de eliminar el sujeto. Bueno, tengo más dudas que certezas. Yo también. A mí lo que me tiene más aturdido del momento que vivimos es el regreso a una idea muy patriarcal, machista, por parte de la extrema derecha. Niegan el cambio climático, siguen en sus 13 de que la naturaleza se tiene que dominar, y recuperan ideas que hasta hace bien poco eran impensables, que era o es el recurso a la guerra como solución. Eso es lo realmente muy preocupante y es un corte respecto a los últimos años muy bestia. Con lo cual, bueno, me interesa, digamos, la vertiente del cariño, ¿no? La vertiente de esas mujeres, que mañana, por cierto, se presenta un libro de una norteamericana sobre el tema de la familia capitalista, ¿no?
pues a lo largo de la historia muchas mujeres han hecho frente a esta situación patriarcal, capitalista, ¿no?, con alternativas a un cariño, ¿no?, transversal, más plural que la familia, y ha sido la cultura patriarcal y machista que lo ha hecho inviable. Por tanto, tenemos un punto muy hegemónico en este sentido por parte de la sociedad. Está asumido esta idea patriarcal machista, ¿no?, que también tiene un entronque de una idea de la naturaleza, sin duda. Esta idea de que esto es así porque es natural también. Y la izquierda por el momento no responde a esto. Yo me pregunto, ¿será el profundo sentimiento de culpabilidad y nihilismo que está embargando a la mayor parte de la clase media y clases bajas, al menos en Occidente? No sé qué pasará en los sitios más rurales, entre comillas, precapitalistas de poblaciones de Sudamérica. Pero en las poblaciones, o América Latina, pero en las poblaciones occidentales está clarísimo que predomina un fuerte sentimiento de culpabilidad y nihilismo, mucho nihilismo. No hay alternativa. La gente tiene asumido esto. Yo creo que hay, ¿no? Sí, yo ya tengo 8 puntos. Sí. ¿Cuántos más? 14. Sí, por favor, sí. Dale, vale, perfecto, sí. Hola. Me gustaría saber qué piensan en la calidad quizás como de filósofo, filósofa o que ejercitan esta disciplina, ¿no?, de este ejercicio de la filosofía y del pensamiento por designar ciertas corrientes o ciertas escuelas de pensamiento con estas categorías como lo nuevo, por ejemplo, o lo trans o lo post, en el contexto de pensar, ¿no?, que el vivir en crisis, digamos, como una cuestión experiencial o histórica, no es algo nuevo, pero, o sea, esta cuestión, por ejemplo, del giro, me da mucha curiosidad saber qué piensan sobre esto, porque creo que a veces este tipo de categorías tienden como a generar un contexto en el que en pensamiento se obstaculiza muchas veces, otras veces como que entrega herramientas para orientarnos, ¿cierto? Pero sin embargo, nada, es una pregunta muy abierta sobre qué es esto de lo nuevo, del giro, de lo post, de lo trans, desde sus perspectivas. Eso. Gracias. Sigamos el mismo orden. Vale. Bueno, tratando de aunar varias cosas y tratando de responder a lo respondible. Voy a empezar por varias de las cuestiones que ha planteado Camille, que son muy finas, digamos, y muy agudas en su formulación. Voy a partir por este final sobre la idea de la relación conversión-valores. Y voy a tratar de decir algo un poco así provocador. Fíjate que yo creo que una de las principales luchas ecológicas de los últimos años la han protagonizado los chalecos amarillos en Francia. Y creo que y voy a decir una segunda cosa un poco más provocadora todavía, ahora que no se oye nadie. O sea, creo que hay más ecologismo en la práctica de los chalecos amarillos que las marchas por el clima de París que puedan coincidir de manera simultánea, digamos. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Porque tiene que ver con, o trastoca, digamos, algunas de las cuestiones planteadas. Es decir, es cierto que en las prácticas discursivas, en las mediaciones simbólicas, en sus narrativas, no existe
un intento de ecologizar un conflicto, no se construye desde un horizonte ideológico previo y no hay una ontología naturalista o no hay una comprensión de valores verdes, podríamos decir, ni hay una comprensión del lugar del ser humano en la naturaleza y con eso que me relaciono. Pero a mí me parece, ¿no?, en este sentido, que la ligazón entre esfuerzo ecológico y posición social, librando una lucha por los sectores que menos consumen, digamos, porque son más depauperados, ¿no?, tratando de politizar las consecuencias, ¿no?, que se derivan de la necesaria transición energética. O sea, mi planteamiento es, eso es ya la lucha ecológica. Y creo que hay parte de la izquierda que entiende que eso que está ocurriendo ahí hay que darle un barniz discursivo, de valores, pedagógico, para que surja a la superficie el verdadero ecologismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que muchas veces, si eso es así, otra vez, Jorge Riesman, a quien llevo leyendo toda mi vida, he aprendido muchísimo, y toda mi solidaridad con Jorge, con el lawfare y el atropello judicial que se está cometiendo contra él. Pero Jorge Riesman escribió un texto en el que dijo que no entendía cómo las personas de los chalecos amarillos no luchaban porque les subieran más el impuesto de la gasolina. ¡Wow! Pues cierra, echas la llave y nos vamos, ¿no? Es decir, este es el punto, porque creo que muchas veces ese horizonte normativo, ese horizonte deontológico al que parte del ecologismo se nos convoca, es una especie de conversión que no atiende, y parto con lo último que planteabas sobre la cuestión. Fíjate, a mí me interesa muchísimo siempre digamos, las cosmovisiones indígenas, ¿no?, y su relación con la naturaleza, con la tierra, y efectivamente yo creo que son un dique de contención contra el cambio climático. Pero fíjate, hay no sé si tengo por aquí la cita, un momento mis papeles, había un líder indígena peruano que siempre me interesó muchísimo, que lo citan en el Ecologismo de los Pobres, de Martínez Alier, no recuerdo ahora su nombre, pero decía, no, sí, nosotros en nuestras formas de vida, son formas de vida las que protegemos los recursos y protegemos los bienes naturales. Si a alguno de los miembros, a alguien se le ocurre decirle que es un ecologista, igual te dice que el ecologista es tu puta madre, ¿no? Es decir, y que decir, también en el sentido de que muchas veces hay una esencialización también, ¿no?, y ese sentido prístino, ¿no?, de entender, ¿no?, que hay una exterioridad fuera, ¿no?, de la caída de la civilización industrial occidental, un reservorio abstracto, ¿no?, donde proyectar todas nuestras fantasías, ¿no?, y la cosa está mucho más horadada de lo que pudiera parecer, pero en cambio me parece que ahí, por ejemplo, en sus mediaciones, incluso el discurso, creo, dicho de otra manera, y tercera provocación, creo que hay un hilo de unión entre esas luchas de los chalecos amarillos y formas de luchas indígenas no construidas bajo las mediaciones ecológicas, bajo la forma que entendemos por concienciación ecológica desde una exterioridad, que son sumamente interesantes, ¿no? Esto para ligar, digamos, las dos cuestiones, ¿no? Y sobre la cuestión de cómo entender la naturaleza, me gustaría ligarlo con lo que ha planteado Luciana sobre la destrucción de la historia y de la conflictividad social. Fíjate que, desde un punto de vista analítico, a mí las teorías del antropoceno me parecen sumamente interesantes. Es decir, y como análisis geológico, digamos, creo que tiene mucho que decir, ¿no? Incluso en la discusión acerca de dónde comienza el antropoceno, ¿no?, que es quienes lo sitúan en el origen de la revolución industrial, ¿no?, y otras perspectivas más radicales que la sitúan en el momento en el que el ser humano usa el fuego, digamos, ¿no? Por tanto, hay una tendencia natural del ser humano, ¿no?, a una extralimitación biofísica. Cuando leo los relatos del antropoceno, no tienen necesidad de librar una batalla por la legitimidad histórica, porque no es una descripción, es un discurso ideológico. Es un discurso puramente ideológico, es decir, es un discurso ideológico que se da, digamos, por sentado. Y desde esa perspectiva, ese humanismo plebeyo que planteas, me interesa además pensarlo en cómo
incluso muchas de las teorías del capitaloceno, ¿no?, que han tratado de ser, ¿no?, una matriz descriptiva diferente a la del antropoceno, a veces incluso caen en la misma falsa dicotomía, ¿no?, donde hay una especie de humanidad abstracta en el interior de unas relaciones de producción en el que con el piloto automático son las estructuras, son las formas de dominación las que explican la crisis en la que estamos, ¿no? Es decir, esa atención a ese humanismo plebeyo, digamos, tal como lo expresabas, ¿no?, en la tríada conceptual, me parece que tiene unos componentes analíticos interesantes, ¿no? Y yo la naturaleza no sé entenderla de otra manera que no sea en el interior de dimensiones socioculturales. Es decir, más amplias, naturaleza, humanidad y cultura como dimensiones co-constituyentes, digamos, ¿no? A mí la obra de Jason Moore, por ejemplo, me interesa muchísimo, ¿no? El capitalismo y la trama de la vida, creo que se titula, digamos, ¿no? Es decir, las configuraciones relacionales, las configuraciones ontogenéticas, digamos, ¿no? Esta dimensión relacional a mí se me hace muy difícil, digamos, ¿no?, cualquier tipo de abstracción conceptual en la tríada naturaleza, cultura, humanidad, ¿no?, que no pase por su ligazón, ¿no? Y desde el punto de vista pragmático, o desde el punto de vista... Esto sería, o sea, bastante largo de entrar aquí, pero yo creo que hay una obsesión por ecologizar conflictos. Es decir, y dicho a lo Gramsci, se trata más bien del camino inverso. Se trata de que el ecologismo supere su corporativismo naturalista. Digamos, se trata de que el ecologismo, digamos, ¿no?, sea capaz de ser experienciado como voluntad general, digamos, ¿no? Y el intento de ecologizar o de pintar de verde los conflictos, creo que exige una conversión o, digamos, una interiorización de una serie de dimensiones ontológicas, éticas, epistemológicas, culturales fortísimas, en las que, como decía al inicio, es que no hay tiempo. Es decir, ¿no?, el famoso vamos despacio porque vamos rápido, no, ¿cómo es? Vamos lento porque vamos lejos o despacio. No, o sea, no, no hay tiempo para esto. Es decir, vamos con una... Entonces, a mí me preocupa, digamos que, dicho como la esfera de Pascal de Borges, digamos, ¿no? Es decir, el ecologismo está en el centro de ninguna parte, digamos, ¿no? Esa desectorialización de lo ecológico, ¿no? Me parece que ahí, ¿no?, en entender que el ecologismo no es un partido, que no es un movimiento, que no es un área de elaboración en no sé qué, tratar de reorganizar el campo político plebeyo desde la coyuntura para reorganizar la sociedad, digamos, ¿no?, creo que apunta a una dimensión poco explorada. Es decir, la dimensión poco explorada es otorgar un horizonte hegemónico a la lucha por la ecología. Es decir, creo que aquí hay algo, un territorio inexplorado aún, que creo que tiene una serie de causas y que se explican por determinadas cuestiones históricas, poco explorado. Y para terminar, voy a ligarlas... Bueno, me voy a la última. Yo cuando... Y con todos mis respetos, o sea, que nadie se me enfade, por favor, pero cuando leí a Tikkun, por ejemplo, había algo a mí que no me terminaba, digamos, de... Porque había cosas que me sonaban, pero al mismo tiempo una cierta incomodidad. Y una vez leí una reseña de César Rendueles, y César Rendueles definió a Tikkun como el diario adolescente del sobrino de Guy Debord, ¿no? Y a mí me parece que entender muchas de las teorías de lo post, digamos, como diarios adolescentes de sobrino de, analíticamente a mí me ayuda, digamos, digamos. Es decir, es una comprensión, digamos, que a mí al menos, ¿no?, trazar esas genealogías, ¿no?, familiares filosóficas, ¿no? ¿Vos decís que era Cortázar y Tikkun juntos en la... Claro, por ejemplo, digamos. Es una... Y en relación a las dos preguntas sobre la clase dominante, fíjate, yo creo que la fase del negacionismo es una fase... Gente de extrema derecha negacionista empieza a ser un poco frikis, digamos, ¿no? Porque si son negacionistas,
son negacionistas, pero lo son de una transición justa. Es decir, son negacionistas de las consecuencias o de asumir cuáles serían las consecuencias que habrían de asumirse desde el punto de vista de una redistribución, ¿no? Y de que, como ocurrió en los 70s y los 80, ¿no? Las clases trabajadoras y las clases más desfavorecidas no acaben, ¿no? Sufriendo las consecuencias de la desindustrialización en los 80 y de la transición energética en el siglo XXI, digamos. Es decir, creo que hay algo aquí del negacionismo, ¿no? En la que nos enfrascamos, ¿no? En el que... Franco y enfrascarse. Sí, digamos, están negando una realidad evidente y le respondemos con datos científicos, si no, ese es el terreno de juego. Es decir, no apuntan a la inmediatez de lo que ocurre, digamos, ¿no? Sino que obviando una realidad permite un tipo de gestión securitaria, malthuseriana, etcétera, ¿no? Muy fuerte. Hasta aquí lo que puedo responder. Sí, quería seguir un poco el hilo de lo que estás diciendo. Espero no demorarme mucho. Voy a puntear un poco las intervenciones de ustedes. Quizás no recuerdo quién dijo qué, pero voy por ahí. Con respecto a romantizar lo plebeyo, ahí habría un primer aspecto a tener presente. Lo plebeyo ya es una categoría política. Claro que hay gente fascista, gente de extrema derecha, gente terraplanista, gente que cree en la encarnación de las almas, desde Platón en adelante. Hay diversidad de posiciones, pero a mí lo que me interesa, y un poco en la línea de lo que planteaba Antonio, es cuando digo un humanismo plebeyo, estoy hablando de una construcción política. El pueblo se construye, digamos, esto es algo que en cierta tradición de pensamiento lo decimos muy bien, el pueblo se construye políticamente. No todas las madres son madres politizadas que hablan de los derechos humanos, pero ha habido una construcción política que son las madres de Plaza de Mayo, las madres de Soacha, que como sujeto político orientan una praxis hacia un lugar determinado. Entonces, romantizar lo plebeyo sería creer que lo plebeyo es algo que está ahí dado y que por ser plebeyo ya en sí mismo es un lugar de emancipación, de bondad y de armonía. Y en absoluto es eso. Lo plebeyo es un constructo político, es una categoría política que a mí me gusta pensarla junto con la idea de campo popular. Y en esa dirección a mí me interesa inscribirme dentro de una tradición que se ha configurado desde América Latina, que es la tradición nacional o plurinacional popular, ¿no? Y la tradición nacional o plurinacional popular en la praxis y en la política ha creado una idea de campo popular como espacio en disputa. ¿Por qué digo esto? Porque voy al segundo elemento, cuando se dice, bueno, es que hay humanismos indígenas. Pucha, y hubo humanismos indígenas y experiencias precapitalistas en Sudamérica. Doy una mala noticia, expresarnos de esa manera es expresarnos con las fantasías jesuitas de la colonia. Y es sumamente peligroso. Déjenme, no digo que tú pienses así, estoy sencillamente diciendo qué aparece en los enunciados. Nadie lo viva como algo personal y propio lo que voy a decir, sino que simplemente estoy pensando enunciados que circulan, y sobre todo en Europa circulan muchísimo. Cuando digo que en América Latina hay un pensamiento plurinacional popular, es un tipo de pensamiento donde lo indígena no es una otredad precapitalista que está por fuera. Piensen cómo todo lo que vos criticaste de la naturaleza se puede aplicar para ciertas fantasías de lo indígena. De hecho, a lo indígena se lo ubica en esa naturaleza exotizada. Y claro, cuando uno va a ver la historia de las repúblicas y la historia de las luchas políticas, los movimientos indígenas, que hoy los llamamos movimientos indígenas, también hay que revisar. Digo, los catalanes son indígenas, o ¿en qué estamos? Yendo a la etimología de los términos, ¿no? Los escoceses son indígenas. Pero bueno, juguemos con esta expresión. Los movimientos indígenas, cuando vamos a la historia, lo que vemos es decir, las repúblicas latinoamericanas ya han sido construidas por los movimientos indígenas. Han sido actores de primer orden en la construcción de las repúblicas y de la modernidad. La modernidad no la construyó el amo, la modernidad la construyó la humanidad. Y hay que empezar a contarnos un poco la historia de otra manera. No hay una especie de consuelo metafísico en lo indígena, sino que hay actores en la historia, son sujetos políticos, somos sujetos políticos que
en todo caso, lo que sí hay que reivindicar, y esto es que yo estoy siguiendo mucho desde dentro, porque estoy haciendo análisis empíricos, algo que en mi vida hice, de la experiencia política de Colombia, los indígenas no se piensan como no colombianos, ni como actores independientes de la República. Los indígenas son actores colombianos de la República de Colombia con tecnologías para negociar con la naturaleza sumamente innovadoras. La Amazonía es una tecnología. Ahora con todo el tema de la tierra preta que se ha estudiado, la Amazonía es una tecnología. Eso que nosotros desde cierta visión cristiana llamamos naturaleza, pues ya eso ya es una tecnología humana. Y esas cosas hay que empezar a pensar. Y citaba el caso colombiano porque todo lo que está sucediendo en Colombia ahora mismo es una reforma agraria con transición energética, poniendo a funcionar prácticas ecológicas donde la naturaleza es algo que ya nosotros hemos construido en una expresión hermosa que son los territorios, ¿no? La territorialidad es un constructo político. Incluso deberíamos preguntarnos si tenemos que seguir hablando en términos de naturaleza, porque digamos, en un momento fue physis, luego vino el pensamiento escolástico, la distinción entre natura naturans y natura naturata, y nosotros nos quedamos con la natura naturata y la naturaleza es una cosa que está ahí. Entonces, me parece que cuando pensamos lo plebeyo, pensamos lo indígena, pensamos las luchas feministas, que son metáforas esas expresiones, son fantasías, no son entidades cerradas sobre sí, sino terminamos compartimentando el mundo, son fuerzas sociales que se aglutinan bajo una identidad política que no debe ser identitaria y que orientan la humanidad hacia una dirección o hacia otra. Esas fuerzas aglutinadas bajo el nombre de lo indígena, bajo el nombre del feminismo, bajo el nombre del movimiento negro, bajo el nombre del movimiento obrero, son formas de orientar la energía humana. Y creo que tenemos que empezar a pensarlo desde ese lado. Unos últimos puntos. Yo tengo ciertos problemas con la ansiedad que nuestra época, y tiene que ver, voy a conectar dos cosas, con la ansiedad con la que nuestra época necesita lo nuevo. Y lo nuevo como una relación de consumo con lo nuevo. Y esa ansiedad hacia lo nuevo, que de concepción de lo nuevo moderno no tiene nada, sino que es una concepción monetizada de lo nuevo, nos obliga en la academia a estar inventando el agua tibia cada 5 minutos. De hecho, ahora me enteré que está el robot feminismo, que todavía no entendí muy bien qué es, pero parece que dan beca para hacer tesis de eso. ¿A qué voy? No siempre fuimos tan ansiosos. Y que en los años 50 se hablara del movimiento nacional popular y que en el siglo XXI, o sea, 100 años después, no, todavía 100 años después, no, falta todavía 70 años después, sigamos hablando en esos términos, no es que nos estancamos, no es que es viejo. Es decir, pensar la temporalidad así como por décadas y como por años forma parte de la fantasía neoliberal y forma parte incluso en la lógica de cómo funcionan las redes, donde todo se desintegra y todo pasa muy rápido. Quizás es momento de, en contra de los amigos aceleracionistas, de desacelerar un poco. Pero desacelerar no significa ni dejar de pensar la urgencia ni dejar de lado la praxis, sino repensar el vínculo con los sedimentos históricos. Hay un historicismo en esta ansiedad que consiste en creer que el pasado es algo que simplemente se deja atrás y se va haciendo check. Ya pasamos, el siglo XX fue el siglo de los sismos, check, ya pasó. Ahora estamos en el siglo del post, del trans, en el medio estuvo el inter, ¿no? Y creo que estos términos, que digo yo misma los uso, pero me parece que podemos reflexionar críticamente, creo que tiene que ver con esta ansiedad y cierta ansiedad académica por compartimentar el conocimiento, ya marcar una tendencia, ya delimitar las cosas, y cree que hay temas de los que ya no se debe hablar porque son muy antiguos y otros sobre los que sí hay que hablar porque es lo completamente nuevo. Hay una relación monetizada entre lo antiguo y lo nuevo que me parece que tenemos que también pensar con mayor rigor dentro del ámbito de la academia y dentro del ámbito del pensamiento. De hecho, yo últimamente estoy yéndome hacia la necesidad quizás de repensar más, no tanto lo nuevo, sino la idea de entusiasmo. Yendo a la idea del guión de Platón del entusiasmo, la idea del entusiasmo en la Revolución Francesa, la idea del entusiasmo en autores como Simón Rodríguez en América Latina. Creo que tenemos que hacerle una gambeta a lo nuevo, dejarlo un poquito ahí, no para no atenderlo, sino para de manera oblicua activarlo de manera transformadora
y no cayendo en las lógicas monetizadas de lo nuevo. Una última cosa. Lo del precapitalismo ya lo dije. De hecho, y perdón que lo diga de esta manera, pero incluso hay neoindigenismo neoliberal, movimientos indígenas neoliberales. De hecho, uno de los grandes problemas del movimiento Aymara en Bolivia es que construyen una relación. Además, lo indígena como una unidad y una totalidad es un peligro. Es decir, son diferentes fuerzas históricas que expresan cosas distintas. Hay movimientos reaccionarios, conservadores, neoliberales. Es decir, en la medida en que le damos un buenismo a esa categoría, en la medida en que lo romantizamos, estamos ejerciendo una violencia epistémica sobre eso porque le estamos quitando agencia como actores políticos que al mismo tiempo pueden ir hacia un lado o pueden ir hacia el otro. Entonces eso me parece que es sumamente importante pensar. Y a mí sí, a mí me preocupa muchísimo la extrema derecha, de hecho di algunos ejemplos sobre eso y con esto sí termino la intervención, pero a mí también lo que me está preocupando bastante es que el genocidio no lo está cometiendo la extrema derecha, el genocidio en Gaza. Lo está cometiendo el Partido Demócrata con muchos discursos incluyentes en temas de derechos reproductivos, de identidades sexuales, de ciertas reivindicaciones. Hay un uso ahí por parte del Partido Demócrata en esas reivindicaciones y en aplicar el genocidio en Gaza que debería hacernos pensar que el peligro, y obviamente que lo es, el peligro de la extrema derecha, es un peligro, pero que al mismo tiempo hay un peligro fascista al interior del discurso democrático del mundo libre que ahora mismo está cometiendo un genocidio en nuestros ojos. Y no es Trump, no es Milei, con esto no los defiendo en absoluto y no quiero que estén en el poder, pero tenemos que pensar qué es esa fuerza a la que por estar asustados con la extrema derecha no estamos terminando de entender que el nazismo o el fascismo contemporáneo del siglo XXI también lo está aplicando este Partido Demócrata, que tiene la palabra demócrata en su configuración. Pues también como es la hora y por la vinculación de lo ecológico y lo social, los trabajadores, que no vayamos a hacer un seminario sobre la naturaleza, digamos, ¿no? a costa de la explotación de la fuerza de trabajo de la virreina. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Luciana, por estar aquí, por haber participado. Seguiremos leyéndonos, pensando y construyendo. Os invito encarecidamente a que sigáis su obra y también su actividad en redes, porque creo que es importante, digamos, ¿no? La voz, la manera en la que interviene en la conversación pública. Y si tenéis a bien, luego del verano, el jueves 3 de octubre a las 7 de la tarde, tendremos la siguiente sesión, que será con nuestro amigo común Germán Cano, bajo el título también de disputa, Lo popular en disputa. Sale información en la web y demás, y si tenéis a bien, pues aquí nos podremos ver. Muchísimas gracias.